Imagina estar a pleno mediodía, y que de repente, el cielo se apague. Que el sol desaparezca sin explicación. Que la luz se retire como si se avergonzara de lo que ocurre en la tierra. En un día que parecía común, en las afueras de Jerusalén, algo cambió para siempre. Jesús, el Hijo de Dios, colgaba de una cruz. Ya no hablaba a las multitudes, ya no sanaba enfermos ni multiplicaba panes. Ahora, sangraba. Ahora, agonizaba. Y entonces ocurrió. A la hora sexta, alrededor del mediodía, una oscuridad cubrió toda la tierra. No por segundos. No por minutos. Por 3 horas completas. No fue un eclipse solar. No fue una tormenta pasajera. Fue una señal. Una manifestación divina. Un momento en el que el cielo pareció cerrar los ojos ante el sufrimiento del Hijo amado. El mismo que había dicho, yo soy la luz del mundo, ahora estaba envuelto en tinieblas. ¿Qué significaron esas 3 horas? ¿Fue la reacción de la naturaleza ante la muerte del Creador? ¿O fue una proclamación espiritual desde lo alto para todo el que tenga oídos para oír? Este no es un relato cualquiera. Es una de las escenas más misteriosas, profundas y conmovedoras de toda la Biblia. No entenderla es perder el corazón de la cruz. Pero comprenderla puede cambiar nuestra vida para siempre. Te invito a quedarte hasta el final de este video. Vamos a explorar lo que ocurrió en ese silencio espeso, en esa sombra profunda. Y lo haremos paso a paso, con la Biblia en mano y el corazón abierto. Antes de comenzar, quiero pedirte algo. Si este tipo de contenido te edifica, te mueve el alma, dale me gusta al video, suscríbete al canal Pruebas de Fe y compártelo con alguien que necesite escuchar esperanza. Hay muchas personas que están viviendo sus propias 3 horas de oscuridad, y tal vez, este mensaje puede ser su luz. Prepárate. Porque lo que ocurrió entre la hora sexta y la hora novena, es más que historia. Es una revelación del cielo. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Mateo 27 horas y 45 minutos. La escena era desgarradora. Jesús colgaba del madero, crucificado entre 2 malhechores. Sus manos traspasadas, su cuerpo flagelado, su rostro cubierto de sangre y polvo. Los soldados romanos lanzaban sorteos por su ropa. Los fariseos se burlaban. Algunos se reían. Otros lloraban. Y el cielo observaba. Eran las 12 del mediodía. Una hora donde normalmente el sol está en su punto más alto. Donde la luz es intensa, donde las sombras desaparecen. Pero ese día, algo sucedió. De forma repentina, sin aviso, el mundo fue cubierto por una oscuridad profunda. No una sombra cualquiera, no un eclipse parcial. Sino una oscuridad sobrenatural, densa, que duró 3 horas completas. En los evangelios sinópticos, este evento está registrado con precisión. Mateo, Marcos y Lucas dan testimonio de esa hora trágica y milagrosa. Era ya como la hora sexta, y hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, porque el sol se oscureció. Lucas 23, 44-45. ¿Qué estaba ocurriendo? No era algo natural. Incluso astrónomos e historiadores coinciden en que no hay registro astronómico que pueda explicar 3 horas de oscuridad a mediodía. No hay eclipse solar que dure tanto tiempo. Esto fue algo más. Fue el cielo comunicando que algo eterno estaba pasando. Fue como si la creación entera reaccionara al sufrimiento del Creador. Una oscuridad que hablaba. Imagínalo. Las personas empiezan a mirar hacia arriba. Los animales se inquietan. El viento cambia. Y el murmullo se vuelve silencio. El sol, símbolo de luz, de claridad, de vida, desaparece. Como si se escondiera del horror que estaba presenciando. Esta oscuridad fue como un velo de luto cubriendo la tierra. Fue la naturaleza entera guardando silencio mientras el Hijo de Dios sufría por los pecados del mundo. Muchos teólogos han visto en esta tiniebla una figura espiritual poderosa. Así como Egipto fue cubierto por oscuridad antes de la liberación del pueblo hebreo. Así como la oscuridad precede al amanecer. Así también estas 3 horas anuncian que algo está a punto de cambiar para siempre. El Cordero bajo juicio. Jesús estaba cargando con los pecados de todos nosotros. Él era el Cordero sin mancha, llevando sobre sí el juicio del mundo. Y ese juicio fue tan severo, tan trascendental, que hasta el sol se detuvo. Hasta la creación se estremeció. Isaías lo profetizó siglos antes.
Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Isaías 53, 5. En ese momento, no solo era una crucifixión física. Era una batalla espiritual, cósmica, invisible para los ojos humanos. En la cruz, Jesús estaba enfrentando la peor oscuridad, el pecado, la separación, el abandono. Y el mundo lo sintió. El reloj se detuvo. Durante esas 3 horas, es como si el tiempo mismo se hubiera suspendido. Cada minuto era eterno. Cada segundo pesaba como una montaña. Dios estaba en silencio, y la tierra estaba en sombra. Pero en medio de esa oscuridad, algo sagrado estaba ocurriendo. Algo que cambiaría la historia de la humanidad para siempre. Porque esa oscuridad no sería el final. Era el preludio de la mayor victoria jamás alcanzada. El significado espiritual de las tinieblas. Las Escrituras no registran una explicación directa del porqué de esta oscuridad. Pero cuando observamos el corazón de la Biblia, cuando escuchamos con el alma los ecos de la cruz, comprendemos que esas 3 horas de tinieblas no fueron una coincidencia, fueron un mensaje divino. Un juicio que debía cumplirse. Desde el principio, el pecado siempre trajo oscuridad. En el Edén, después de que Adán y Eva desobedecieron, se escondieron entre las sombras. En Egipto, antes de la Pascua, una de las plagas fue la oscuridad absoluta. En las Escrituras, la oscuridad representa juicio, separación, confusión, pero también transición. Cuando Jesús fue crucificado, Él estaba asumiendo el lugar del culpable. El juicio de toda la humanidad, de cada mentira, de cada acto de odio, de cada traición, estaba cayendo sobre Él. Y la oscuridad fue el símbolo tangible de ese juicio. El Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros. Isaías 53, 6. Era el justo recibiendo la condena de los injustos. La separación más dolorosa. Pero lo más impactante de estas tinieblas no fue lo que ocurría en la tierra, sino lo que ocurrió en el cielo. Jesús clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27 horas y 46 minutos. En ese instante, el Hijo experimentó el abandono del Padre. No porque Dios dejara de amarle, sino porque Jesús estaba tomando nuestro lugar, recibiendo nuestra separación. La oscuridad simboliza esa distancia. Ese momento donde el rostro del Padre se cubrió. Donde el cielo se silenció, para que nosotros pudiéramos reconciliarnos con Él. Era el precio de nuestra redención. La luz que nacería de la sombra. Pero la oscuridad nunca tuvo la última palabra. Nunca la tendrá. La cruz no fue un final, fue el umbral de un nuevo comienzo. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Isaías 9:2. Las tinieblas de esas 3 horas eran necesarias para dar paso a la luz eterna del perdón. En la cruz, Jesús absorbió el pecado, el dolor, la culpa, para ofrecernos una vida nueva, libre y luminosa. Aquella oscuridad gritaba al mundo: el precio ha sido pagado. La deuda ha sido saldada. El Cordero ha vencido. La humanidad ante la cruz. Durante esas horas de oscuridad, el ser humano tuvo que detenerse y mirar hacia lo invisible. No podía ver el cielo. No podía confiar en la luz. Solo quedaba una cosa: mirar al que estaba colgado en medio de todo. Jesús. En el centro del sufrimiento, en el centro de la tiniebla, estaba Él. No huyó. No descendió. Permaneció. Y esa es una lección eterna. Aún en tus horas más oscuras, Jesús permanece. Lo que las tinieblas nos enseñan hoy. Hoy, miles de años después, seguimos viviendo momentos oscuros. Guerras, enfermedades, desesperanza, ansiedad, vacío. Y muchos se preguntan: ¿dónde está Dios en medio de esto? La respuesta sigue siendo la misma: en la cruz. Él ya cargó nuestras tinieblas para que no tengamos que vivir en ellas. Él ya atravesó el abandono para que tú nunca más lo experimentes. El velo fue rasgado. El camino fue abierto. La luz triunfó. El amanecer de la redención. La oscuridad terminó. Después de 3 horas de silencio, de tinieblas, de agonía invisible, el sol volvió a brillar. La creación, que había guardado luto junto con su Creador, volvía a respirar luz. Pero ya nada era igual. El velo rasgado, el cielo abierto para siempre. En ese instante en que Jesús exhaló su último aliento, algo sobrenatural ocurrió. Y aquí, el velo del templo se rasgó en 2,
de arriba a abajo. Mateo 27 horas y 51 minutos. Ese velo no era una simple cortina. Representaba la separación entre Dios y la humanidad. Ningún hombre podía cruzarlo, excepto el sumo sacerdote, y solo una vez al año. Pero en ese momento, Dios mismo lo rompió. Desde el cielo hacia la tierra. Desde arriba hacia abajo. ¿Qué significa eso? Significa que el acceso a Dios fue restaurado. Ya no necesitamos sacrificios, ni rituales, ni intermediarios humanos. Cristo se convirtió en el camino vivo hacia el Padre. El amanecer no solo fue físico, fue espiritual. La luz que volvió no solo iluminó la tierra, iluminó el alma humana. Porque cuando Jesús dijo, consumado es, no era una frase de derrota. Era una declaración de victoria. Todo fue pagado. Todo fue cumplido. El pecado fue vencido. Y desde ese momento, la redención estaba disponible para todos, judíos, gentiles, hombres, mujeres, libres, esclavos, ricos, pobres. Nadie quedaba fuera del alcance de la gracia. El mensaje para tu vida hoy. Tú también puedes estar viviendo tu propia hora de oscuridad. Puede que estés atravesando una pérdida, una traición, un diagnóstico, una crisis que parece no tener salida. Pero escúchame bien. La oscuridad de la cruz fue temporal, la luz de la resurrección fue eterna. Lo que tú estás viviendo ahora, no define tu destino. Tu historia no termina en la cruz, termina en la tumba vacía. Así como el cielo se abrió para dar paso a la luz, Dios puede abrir un nuevo camino en medio de tus tinieblas. Él puede rasgar el velo de tu dolor y revelarte su presencia. Redención, el regalo más grande. Ese amanecer fue el inicio de una nueva era, la era de la gracia. Ya no vivimos esclavizados por la culpa, ni por el miedo, ni por la ley. Vivimos bajo la luz de un Salvador que no solo murió por nosotros, sino que venció por nosotros. Jesús no solo cargó nuestra cruz, Él encendió nuestra esperanza. Y hoy, esa esperanza sigue viva. Sigue llamando. Sigue sanando. Sigue restaurando. Cuando el cielo habló en silencio. ¿Qué mensaje nos deja ese momento en que el cielo se oscureció? ¿Qué quiso decir Dios con esas 3 horas de sombra? Fue como si la creación entera se detuviera para observar con respeto, para hacer silencio ante el acto más sagrado de amor. Fue como si el universo entero llorara, mientras el Hijo entregaba su vida por ti y por mí. Y es que la cruz no fue un accidente, fue un plan. Un plan perfecto, nacido en el corazón del Padre, cumplido por el Hijo, sellado por el Espíritu Santo. Cuando todo parece oscuro, Dios aún está obrando. Tal vez tú también estás atravesando una noche oscura del alma. Quizás hay confusión, angustia o soledad en tu vida. Pero quiero que recuerdes esto, la oscuridad no es el final. Cuando todo se oscureció aquel día, Dios estaba más presente que nunca. Porque en el silencio, Él hablaba redención. En la sombra, Él preparaba salvación. Y en la cruz, Él abría el camino a la luz eterna. ¿Qué harás tú con esa luz? Hoy, la pregunta no es solo, ¿qué ocurrió en esas 3 horas? Sino, ¿qué harás tú con lo que ocurrió? ¿Seguirás viviendo como si nada hubiera cambiado? ¿O te atreverás a vivir con la convicción de que fuiste amado hasta la última gota de sangre? La cruz no es una historia del pasado, es una decisión del presente. Si este mensaje tocó tu corazón, dale me gusta a este video, suscríbete a Pruebas de Fe y compártelo con alguien que necesite esperanza. Déjanos en los comentarios. ¿Qué significan para ti esas 3 horas de oscuridad? Queremos leer tu historia, tu reflexión, tu testimonio. Porque en este canal, creemos que cada prueba de fe tiene un propósito eterno.